Y vemos que ahora estamos en una generación donde la gente oye y oye y oye el mensaje y se van a una iglesia y se van a otra iglesia y siguen a un predicador y siguen a otro y siempre están igual, con sus mismos problemas, sus mismas ataduras, sus mismas luchas y con su mismo falto de crecimiento o desarrollo espiritual. Y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué la palabra como que no penetra? ¿Por qué la palabra como que no termina de transformar las vidas? Hace poco le decía a los pastores y a los hermanos en España, ¿cómo es posible que después de tantos congresos, hermanos, después de tantos campamentos, después de tantas actividades donde la gente supuestamente sale contenta y bendecida y renovada, cómo es posible que haya tan poca gente que tiene el deseo y el anhelo de servir al Señor a tiempo completo? Sí, no cuesta nada cantar, podemos estar 30 horas cantando. De hecho, en muchos lugares, digamos de iglesias evangélicas, la música ha desplazado la predicación del evangelio. Hay iglesias donde ya no se predica, solamente se canta y se canta, porque el cantar no cuesta nada y no compromete a nadie a nada. Pero cuando te predican la palabra de Dios, te pone el Señor un espejo delante de tu vida y entonces te confronta con tu necesidad real y genuina. Así que, mi querido hermano, estamos viviendo tiempos difíciles porque la palabra de Dios parece como que rebota en el corazón de mucha gente, de muchas congregaciones que solamente quieren mensajes de estímulo. Vas a ser bendecido, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, te va a abrir grandes puertas, pero tú sigues viviendo en adulterio, en fornicación, sigues mintiendo, sigues robando, no ores, no leas la palabra, no te consagres, no te prediques, pierde el tiempo en internet, habla con habla con la otra, pero Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Rotundamente falso, querida iglesia del Señor. El Señor busca santidad y obediencia y orden en nuestras vidas. Y si alguien os predica un evangelio diferente, dice la Biblia, que sea anatema. Es el tiempo de que nos demos cuenta de que no podemos perder más el tiempo en vanidades. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en vanidades y en cosas que no edifican? Al contrario, que son abominación ante los ojos del Señor. Y el Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos cristianos se enfriará. Yo nunca en mi vida he visto, por una parte, tanta gente hambrienta de palabra y por otra parte, tanta gente indiferente y fría en cuanto a la palabra del Señor. Es increíble ver cómo dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos algunos tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias que apartarán de la verdad el oído de muchos. Y es una de las señales que vamos a ver en los últimos tiempos. Y por eso estamos viendo cómo otras religiones que tienen mucha capacidad económica y que tienen sus ideas, principios claros, han decidido evangelizar el mundo. Incluso si tienen que dar su vida, están dispuestos a hacerlo. Tenemos en Europa millones y a millones de musulmanes que han dicho, volveremos a conquistar Europa, aunque sea a través del vientre de nuestras mujeres. Y estamos viendo iglesias que hoy en día son mezquitas musulmanas. Y estamos viendo cómo muchas congregaciones se vaciaron y hoy en día son bares, cafeterías o discotecas o centros comerciales. Incluso aquí, como les acabo de decir, métanse en internet y vean la cantidad de cientos y de miles de iglesias en todos los estados de los Estados Unidos que se están vendiendo porque nadie va a ellas. Y la pregunta es, ¿esto es normal? No, mi querido hermano, no es normal, pero lamentablemente cosechamos lo que hemos sembrado. Y la palabra de Dios nos dice que es tiempo de renovación y tiempo de una búsqueda sincera de Dios. Porque estamos en un tiempo difícil y peligroso, pero todavía las puertas están abiertas. Todavía el Señor sigue dando oportunidades al mundo. Y estamos en una época de oportunidades donde el que quiere recibir va a recibir. Y el que quiere cambiar va a cambiar. Pero hay un precio que pagar. Y el Señor Jesucristo no solamente en Mateo 24, sino a lo largo de todas las epístolas de Pablo, de Pedro, incluso las de Santiago, la de Santiago también, nos habla acerca de que es tiempo de volvernos de corazón a nuestro Dios. Lo que no podemos hacer es pasar desapercibido, que es la peor desgracia que tienen las iglesias y los creyentes hoy en día. Pasar desapercibidos porque los creyentes hablan, viven, opinan y actúan exactamente igual que los mundanos que no conocen al Señor. Pero unos van a una discoteca y otros van a un lugar llamado iglesia o a un culto. Pero a la hora de la verdad, todos son iguales. Es el mismo perro, pero con distinto collar. Ya ha llegado el tiempo en el que el Señor Jesucristo ha dado una oportunidad a la iglesia como hacía siglos que no ocurría que hablara del Señor de una forma tan clara y tan evidente.
La palabra del Señor nos dice que los últimos tiempos serán tiempos de cambios, cambio en lo político, cambio en lo religioso, cambio en lo espiritual, cambio en lo económico, cambio en todas las áreas. Así que si tienen dinero, los que tengan, hermano Kenny, yo sé que tú tienes mucho dinero, usen el dinero lo antes posible porque llegará un momento que solamente servirá para tenerlo como papel toilette. Y no es la primera vez que pasa ni la última que pasará. Se lo puedo asegurar. Una de las cosas que la Biblia profetiza es que el dinero desaparecerá. La gente será marcada como animales para tener un control de sus vidas, para saber dónde están, lo que hablan, lo que miran, lo que observan, cuáles son sus gustos, cuáles son sus apetencias. O es que no han notado que, por ejemplo, cuando tienen una conversación del tema que sea, al poco rato tu teléfono comienza a recibir información, ¿verdad? Y comienza a recibir publicidad de lo que acabas de hablar. Porque el teléfono no solamente es para hablar, el teléfono también es para que te oigan y para que te vean. Y la televisión que tienes en tu casa no solamente tú ves, también te ven a ti. Y estamos bajo un control tremendo, porque Satanás sabe perfectamente que una de las cosas que necesita urgentemente para controlar al mundo es dominar sus corazones y controlar la economía a nivel mundial. Y estamos viendo como, por ejemplo, en países de Europa ya el dinero no existe. Ya no existe dinero físico. Todos son tarjetas, hasta que al final llegaremos al último paso, del cual habla la palabra de Dios de una forma tremenda. Y dice la palabra de Dios que todo esto traerá un desánimo a tantos creyentes que se rendirán y en vez de ir en contra de la corriente, se dejarán llevar por la corriente y perderán sus principios y sus valores y serán capaces de permitir que a sus hijos o a sus nietos les enseñen auténticas barbaridades en las escuelas para que sus niños no sean repudiados, como por ejemplo pasa en Bélgica, que muchísima juventud en los colegios y en las universidades se están convirtiendo al Islam para que no les hagan bullying y para que no se sientan desplazados por sus amigos de clase. Porque a lo mejor hay un creyente en una clase donde hay 80 y entonces lo que hacen es que se convierten al Islam para no ser rechazados. Y eso va a ser una ola que se va a expandir por todas las naciones de la tierra. Mis queridos hermanos, si la iglesia no despierta en esta hora, estamos totalmente perdidos. Decía el pastor la importancia de la unidad de la iglesia. La iglesia, como dijo el Señor Jesucristo a alguien, no está muerta, pero sí ha dormido demasiado la siesta. Y es tiempo de levantarnos del sueño, porque les tengo una noticia espectacular que darles y se la quiero dar. Y es que nuestro Señor Jesucristo viene pronto a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él viene pronto, mi querido hermano. Él viene pronto. Amén. 150 veces en el Nuevo Testamento encontramos referencias acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si solamente estudiáramos, si solamente tuviéramos en nuestras Biblias el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, llegaríamos a la conclusión de que hay más información para hablar de su segunda manifestación física y visible que para hablar de su primera manifestación que ya ocurrió hace 2000 años. 3/4 partes del material que tenemos en nuestras Biblias es un material profético, totalmente profético. Y la Biblia efectivamente no nos dice ni el día ni la hora, evidentemente, eso nadie lo sabe. Pero sí nos da multitud de señales para que despertemos a la cruda realidad de que posiblemente, y yo estoy convencido de ello, de que podemos ser tal vez la última generación de creyentes que está habitando en este planeta Tierra. Antes de la manifestación, antes de la venida del Mesías, pero también dice la palabra de Dios que llegará un momento en el que se perderán todos los valores espirituales y morales en las naciones de la tierra. Y lo estamos viendo, hermanos. Estamos viendo cómo hay personas que son capaces de manifestar cosas que incluso van en contra del sentido común. Yo me acuerdo cuando yo me convertí hace años, la gente decía, no, pero es que yo creo en la ciencia, pero es que hoy en día vivimos en una sociedad tan ridícula y tan absurda que ya incluso son en contra de la misma ciencia y van en contra de cosas que son antinatura. Y estamos en ese periodo, y yo no viví eso en la escuela, pero muchos de los jóvenes que están en las escuelas estudiando hoy en día tienen una presión tremenda sobre sus vidas porque están tratando de convencerles a toda costa que lo malo es bueno y que lo bueno es malo.
y que no merece la pena vivir para Cristo y que no merece la pena leer la Biblia porque es un libro caducado y antiguo y que no tiene ninguna cabida en el estilo de vida de la sociedad moderna en la cual nos encontramos. Y vivimos en una generación perversa, maligna, depravada, anticristiana, ¿verdad? Donde todo vale, donde ya no hay valores absolutos, sino todo es relativo, y haz lo que sientas, y si lo haces y te sientes bien, pues síguelo haciendo independientemente de lo que diga la Biblia, Dios, tus padres o quien sea. Y esa es la generación en la cual nos ha tocado vivir a nosotros. Y aquí estamos, mis queridos hermanos, porque nos habían enseñado, por lo menos a mí, yo no sé a usted, que cuando este mundo se comenzara a poner de una forma muy complicada, muy difícil, con una presión tremenda, el Señor nos iba a sacar del planeta Tierra y se iban a quedar solamente los malos. Y se iban a quedar los malos que rechazaron al Mesías y nosotros nos íbamos a la boda del Cordero. Pero ¿saben cuál es la cruda realidad? Que todavía la iglesia sigue estando en el planeta Tierra. Porque la palabra del Señor es verdad que no nos dice ni el día ni la hora en el que nos vamos a ir,